Primera de Reyes. Capítulo 1. Como el rey David era viejo, y entrado en días, cubríanle de vestidos, mas no se calentaba. Dijéronle por tanto sus siervos: busquen a mi señor el rey una moza virgen, para que esté delante del rey, y lo abrigue, y duerma a su lado, y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y trajéronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey, y le servía. Mas el rey nunca la conoció. Entonces Adonía hijo de Agit se levantó, diciendo: yo reinaré. E hízose de carros y gente de a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y también este era de hermoso parecer, y habíalo engendrado después de Absalom. Y tenía tratos con Joab hijo de Sarbía, y con Abiatar sacerdote, los cuales ayudaban a Adonía. Mas Sadoc sacerdote, y Benaía hijo de Joiada, y Natán profeta, y Semei, y Rei, y todos los grandes de David, no seguían a Adonía. Y matando Adonía ovejas y vacas y animales engordados junto a la peña de Zoelet, que está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Mas no convidó a Natán profeta, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Y habló Natán a Batseba madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonía hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora, y toma mi consejo, para que guardes tu vida, y la vida de tu hijo Salomón. Ve, y entra al rey David, y dile: Rey señor mío, ¿no has tú jurado a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonía? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti, y acabaré tus razones. Entonces Batseba entró al rey a la cámara. Y el rey era muy viejo. Y Abisac sunamita servía al rey. Y Batseba se inclinó, e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonía reina. Y tú, mi señor rey, ahora no lo supiste. Ha matado bueyes, y animales engordados, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a Abiatar sacerdote, y a Joab general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra suerte acontecerá, cuando mi señor el rey durmiere con sus padres, que yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y estando aún hablando ella con el rey, he aquí Natán profeta, que vino. Y dieron aviso al rey, diciendo: he aquí Natán profeta. El cual como entró al rey, postróse delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey señor mío, has tú dicho: Adonía reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes, y animales engordados, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también a Abiatar sacerdote. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonía. Mas ni a mí tu siervo, ni a Sadoc sacerdote, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió, y dijo: Llamadme a Batseba. Y ella entró a la presencia del rey, y púsose delante del rey. Y el rey juró, diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Que así lo haré hoy. Entonces Batseba se inclinó al rey, su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme a Sadoc sacerdote, y a Natán profeta, y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta, diciendo: Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí. Porque a él he ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía hijo de Joiada respondió al rey, y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey.
De la manera que Jehová ha sido con mi señor el rey, así sea con Salomón. Y él haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendió Sadoc sacerdote, y Natán profeta, y Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David, y lleváronlo a Gión. Y tomando Sadoc sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y oyólo Adonía, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Estando aún él hablando, he aquí Jonatán hijo de Abiatar sacerdote vino, al cual dijo Adonía: Entra, porque tú eres hombre de esfuerzo, y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió, y dijo a Adonía: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él a Sadoc sacerdote y a Natán profeta, y a Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le hicieron subir en la mula del rey. Y Sadoc sacerdote y Natán profeta lo han ungido en Gión por rey. Y de allá han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Y también el rey habló así: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, y levantáronse todos los convidados que estaban con Adonía, y fuese cada uno por su camino. Mas Adonía, temiendo de la presencia de Salomón, levantóse y fuese, y cogió los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonía tiene miedo del rey Salomón, pues ha cogido los cornijales del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a cuchillo a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere virtuoso, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallaré mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y trajeronlo del altar. Y él vino, e inclinóse al rey Salomón. Y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Capítulo 2. Y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo, diciendo: Yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate, y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab hijo de Sarbía, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner, y a Amasa hijo de Jeter, los cuales él mató, derramando en paz la sangre de guerra, y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos, y en sus zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas a la huesa en paz. Mas a los hijos de Barcilla y Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Porque ellos vinieron así a mí, cuando iba huyendo de Absalom tu hermano. También tienes contigo a Semei hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: Yo no te mataré a cuchillo. Empero ahora no lo absolverás. Que hombre sabio eres, y sabes cómo te has de haber con él. Y harás descender sus canas con sangre a la sepultura. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino firme en gran manera. Entonces Adonía hijo de Agit vino a Batseba madre de Salomón. Y ella dijo: ¿Es tu venida de paz? Y él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Y él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a mi hermano. Porque por Jehová era suyo. Y ahora yo te hago una petición: no me hagas volver mi rostro. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo:
Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te hará volver tu rostro, para que me dé a Abisag Sunamita por mujer. Y Bathsheba dijo, bien. Yo hablaré por ti al rey. Y vino Bathsheba al rey Salomón para hablarle por Adonía. Y el rey se levantó a recibirla, e inclinóse a ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla a la madre del rey, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me hagas volver mi rostro. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te haré volver el rostro. Y ella dijo, desea Abisag Sunamita por mujer a tu hermano Adonía. Y el rey Salomón respondió, y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag Sunamita para Adonía? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y tiene también a Abiatar sacerdote, y a Joab hijo de Sarbía. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y así me añada, que contra su vida ha hablado Adonía esta palabra. Ahora pues, vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonía morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía hijo de Joiada, el cual dio sobre él, y murió. Y a Abiatar sacerdote dijo el rey, vete a Anatot a tus heredades, que tú eres digno de muerte. Mas no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor Jehová delante de David mi padre, y además has sido trabajado en todas las cosas en que fue trabajado mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Y vino la noticia hasta Joab. Porque también Joab se había adherido a Adonía, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y asióse a los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía hijo de Joiada, diciendo, ve, id a sobre él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y díjole, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así habló Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará tornar su sangre sobre su cabeza. Que él ha muerto 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a cuchillo sin que mi padre David supiese nada. A Abner hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, general de ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su simiente para siempre. Mas sobre David y sobre su simiente, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía hijo de Joiada subió, y dio sobre él, y matólo. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía hijo de Joiada sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey, e hizo venir a Semei, y díjole, edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allá a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres, y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Semei dijo al rey, la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Semei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que se le huyeron a Semei 2 siervos a Ach, hijo de Maach, rey de Gat. Y dieron aviso a Semei, diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Levantóse entonces Semei, y enalbardó su asno, y fue a Gat, a Ach, a procurar sus siervos. Fue pues Semei, y volvió sus siervos de Gat. Díjose luego a Salomón como Semei había ido de Jerusalén hasta Gat, y que había vuelto. Entonces el rey envió, e hizo venir a Semei, y díjole, ¿no te conjuré yo por Jehová, y te protesté, diciendo, el día que salieres, y fueres acá o acullá, sabe de cierto que has de morir? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová, y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Semei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues, ha tornado el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía hijo de Joiada, el cual salió a hirióle. Y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Capítulo 3. Y Salomón hizo parentesco con Faraón rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón, y trájola a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos.
Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí, 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: Pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Tal, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y como Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén, y presentóse delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, e hizo pacíficos. Hizo también banquete a todos sus siervos. En aquella sazón vinieron 2 mujeres rameras al rey, y presentáronse delante de él. Y dijo la una mujer: Ah, señor mío. Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantóse a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observéle por la mañana, y vi que no era mi hijo, que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo: Partid por medio el niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío. Dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti. Partidlo. Entonces el rey respondió, y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Capítulo 4. Fue pues el rey Salomón rey sobre todo Israel. Y estos fueron los príncipes que tuvo: Azarías hijo de Sadoc, sacerdote. Eliorep y Ahía, hijos de Sisa, escribas. Josafat hijo de Ahilud, canciller. Benaía hijo de Joiada era sobre el ejército. Y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Azaría hijo de Natán era sobre los gobernadores. Zabud hijo de Natán era principal oficial, amigo del rey. Y Aisar era mayordomo. Y Adoniram hijo de Abda era sobre el tributo. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraim. El hijo de Decar, en Macas, y en Saalbim, y en Beth-Semes, y en Elón, y en Betanan. El hijo de Seth, en Aubot. Este tenía también a Sochi toda la tierra de Epet. El hijo de Abinadab, en todos los términos de Dor. Este tenía por mujer a Tapat hija de Salomón. Baana hijo de Ahilud, en Taanach y Megido, y en toda Bethsan, que es cerca de Zaretán, por bajo de Jezreel, desde Bethsan hasta Abel Meola, y hasta la otra parte de Jogmeam.
el hijo de Heber, enramó de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que era en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab hijo de Ido, en Maanaim. Aimaas en Nectalí. Este tomó también por mujer a Basemat hija de Salomón. Baana hijo de Usai, en Aser y en Arot. Josapat hijo de Farúa, en Isasr. Semei hijo de Ela, en Benjamín. Geber hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón rey de los amorreos, y de Og rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la despensa de Salomón era cada día 30 coros de flor de harina, y 60 coros de harina. 10 bueyes engordados, y 20 bueyes de pasto, y 100 ovejas. Sin los ciervos, cabras, búfalos, y aves engordadas. Porque él señoreaba en toda la región que estaba de la otra parte del río, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte del río. Y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Tenía además de esto Salomón 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes. Y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al cargo que tenía. Y dio Dios a Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres. Más que Tan-Ezraíta, y que Emán y Calchlidarda, hijos de Maol. Y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3.000 parábolas. Y sus versos fueron 1.005. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 5. Hirán rey de Tiro envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Hiram había siempre amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: Tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le cercaron, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes. Que ni hay adversarios, ni mal encuentro. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Y como Hiram oyó las palabras de Salomón, holgóse en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te pluguiere acerca de la madera de cedro, y la madera de haya. Mis siervos la llevarán desde el Líbano a la mar. Y yo la pondré en balsas por la mar hasta el lugar que tú me señalares, y allí se desatará, y tú la tomarás. Y tú harás mi voluntad en dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de haya todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite limpio. Esto daba Salomón a Hiram cada un año. Dio pues Jehová a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. Y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30.000 hombres. Los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por su turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba sobre aquel tributo. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas, y 80.000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían cargo del pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras, piedras de precio, para los cimientos de la casa, y piedras labradas.
Y los albañiles de Salomón y los de Irán, y los aparejadores, cortaron y aparejaron la madera y la cantería para labrar la casa. Capítulo 6. Y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zip, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová, tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa, de 20 codos de largo, según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 codos delante de la casa. E hizo a la casa ventanas anchas por de dentro, y estrechas por de fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa en derredor del templo y del oráculo. E hizo cámaras alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho. Porque por de fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las paredes de la casa. Y la casa cuando se edificó, fabricaronla de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa. Y subíase por un caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa, y acabóla. Y cubrió la casa con artesonados de cedro. Y edificó asimismo el aposento en derredor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y fue palabra de Jehová a Salomón, diciendo: Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis derechos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que, Salomón labró la casa, y acabóla. Y aparejó las paredes de la casa por de dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya. Asimismo hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto. Y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Y la casa, a saber, el templo de dentro, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por de dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro. Ninguna piedra se veía. Y adornó el oráculo por de dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, y otros 20 de ancho, y otros 20 de altura. Y vistiólo de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro. De suerte que vistió Salomón de oro puro la casa por de dentro, y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro, y vistiólo de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo. Y asimismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oráculo. Hizo también en el oráculo 2 querubines de madera de oliva, cada uno de altura de 10 codos. La una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de la una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos. Porque ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo el otro. Y puso estos querubines dentro de la casa de adentro, los cuales querubines extendían sus alas, de modo que el ala del uno tocaba a la pared, y el ala del otro querubín tocaba a la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa. Y vistió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmas, y de botones de flores, por de dentro y por de fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, de dentro y de fuera. Y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de oliva. Y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de oliva. Y entalló en ellas figuras de querubines y de palmas y de botones de flores, y cubriólas de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmas. Igualmente hizo a la puerta del templo postes de madera de oliva cuadrados. Pero las 2 puertas eran de madera de haya. Y los 2 lados de la una puerta eran redondos, y los otros 2 lados de la otra puerta también redondos. Y entalló en ellas querubines y palmas y botones de flores, y cubriólas de oro ajustado a las entalladuras. Y edificó el atrio interior de 3 órdenes de piedras labradas, y de un orden de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Zip, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus pertenencias, y con todo lo necesario. Edificóla pues, en 7 años. Capítulo 7.
Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y acabóla toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 5 codos de longitud, y 50 codos de anchura, y 30 codos de altura, sobre 4 órdenes de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 órdenes de ventanas, una ventana contra la otra en 3 órdenes. Y todas las puertas y postes eran cuadrados. Y las unas ventanas estaban frente a las otras en 3 órdenes. También hizo un pórtico de columnas, que tenía de largo 50 codos, y 30 codos de ancho. Y aqueste pórtico estaba delante de aquellas otras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y vistiólo de cedro de suelo a suelo. Y en la casa en que él moraba, había otro atrio dentro del pórtico, de obra semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, de la misma obra de aquel pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras de precio, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por de dentro como por de fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por de fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras de precio, de piedras grandes, de piedras de 10 codos, y de piedras de 8 codos. De allí arriba eran también piedras de precio, labradas conforme a sus medidas, y obra de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 órdenes de piedras labradas, y un orden de vigas de cedro. Y así el atrio interior de la casa de Jehová, y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro. Trabajaba él en bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia y saber en toda obra de metal. Este pues vino al rey Salomón, e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada cual era de 18 codos. Y rodeaba a una y a otra columna un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unas cintas a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. Y cuando hubo hecho las columnas, hizo también 2 órdenes de granadas alrededor en el un enredado, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían labor de flores por 4 codos. Tenían también los capiteles de sobre las 2 columnas, 200 granadas en 2 órdenes alrededor en cada capitel, encima del vientre del capitel, el cual vientre estaba delante del enredado. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna de la mano derecha, púsole por nombre Jajm. Y alzando la columna de la mano izquierda, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas labor en forma de azucenas. Y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de fundición, de 10 codos del un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y ceñía o alrededor un cordón de 30 codos. Y cercaban aquel mar por debajo de su labio en derredor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 órdenes, las cuales habían sido fundidas cuando él fue fundido. Y estaba asentado sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, y 3 miraban al poniente, y 3 miraban al mediodía, y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las traseras de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo, y su labio era labrado como el labio de un cáliz, o de flor de lis. Y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unas cintas, las cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellas cintas que estaban entre las molduras, figuras de leones, y de bueyes, y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con mesas de bronce. Y en sus 4 esquinas había unos sombrillos, los cuales nacían de fundición a cada un lado de aquellas añadiduras, para estar debajo de la fuente. Y la boca del pie de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa. Y era su boca redonda, de la hechura del mismo remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus cintas, las cuales eran cuadradas, no redondas. Las 4 ruedas estaban debajo de las cintas, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio.
Y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, y sus cubos, y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo los 4 hombrillos a las 4 esquinas de cada basa. Y los hombrillos eran de la misma basa. Y en lo alto de la basa había medio codo de altura redondo por todas partes. Y encima de la basa sus molduras y cintas, las cuales eran de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras, y en las cintas, entalladuras de querubines, y de leones, y de palmas, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida, y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos. Y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso las 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda. Y asentó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el mediodía. Asimismo hizo Hirán fuentes, y tenazas, y cuencos. Así acabó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Es a saber, 2 columnas, y los vasos redondos de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas. Y 2 redes que cubrían los 2 vasos redondos de los capiteles que estaban sobre la cabeza de las columnas. Y 400 granadas para las 2 redes, 2 órdenes de granadas en cada red, para cubrir los 2 vasos redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Y las 10 basas, y las 10 fuentes sobre las basas. Y un mar, y 12 bueyes debajo del mar. Y calderos, y paletas, y cuencos. Y todos los vasos que Hiram hizo al rey Salomón, para la casa de Jehová de metal acicalado. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Sartán. Y dejó Salomón sin inquirir el peso del metal de todos los vasos, por la grande multitud de ellos. Entonces hizo Salomón todos los vasos que pertenecían a la casa de Jehová. Un altar de oro, y una mesa sobre la cual estaban los panes de la proposición, también de oro. Y 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, delante del oráculo. Con las flores, y las lámparas, y despabilaleras de oro. Asimismo los cántaros, vasos, tachas, cucharillas, e incensarios, de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se acabó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, es a saber, plata, y oro, y vasos, y púsolo todo en guarda en las tesorerías de la casa de Jehová. Capítulo 8. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel, y a todas las cabezas de las tribus, y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo del testimonio, y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que a él se había juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas. Que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde afuera. Y así se quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchió la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel.
Mas Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Púsose luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le dijiste. Dijίστelo con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como aparece este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no faltará varón de ti delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí como tú has delante de mí andado. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos. Que oigas y perdones. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Tú oirás desde el cielo, y obrarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos, por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa. Óyelos tú en los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando el cielo se cerrare, y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los hubieres afligido. Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o tizoncillo, o niebla, o langosta, o pulgón. Si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de su domicilio. Cualquiera plaga o enfermedad que sea. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón, y extendiere sus manos a esta casa. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás, y obrarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los enviares, y oraren a Jehová hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás derecho. Si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. Si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra, que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre.
Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se habrán contra ti rebelado. Y harás que hayan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la oración de tu siervo, y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo que te invocaren. Pues que tú los apartaste para ti por tu heredad de todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por mano de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Y fue, que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. Sea con nosotros Jehová nuestro Dios, como fue con nuestros padres. Y no nos desampare, ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia sí, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres. Y que estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo, y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, y guardando sus mandamientos, como el día de hoy. Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció a Jehová 22.000 bueyes, y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, y los presentes, y los sebos de los pacíficos. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cupieran en él los holocaustos, y los presentes, y los sebos de los pacíficos. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una grande congregación, desde como entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el octavo día despidió al pueblo. Y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo, y a su pueblo Israel. Capítulo 9. Y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y díjole Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará de ti varón en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis. Yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasaré por ella se pasmará, y silbará, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra, y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo aqueste mal. Y aconteció al cabo de 20 años, en que Salomón había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de haya, y cuanto oro él quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le contentaron. Y dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y púsoles por nombre, la tierra de Cabul, hasta hoy. Y había Hiram enviado al rey 120 talentos de oro. Y esta es la razón del tributo que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su casa, y a Millo, y el muro de Jerusalén, y a Asor, y Megido, y Jezer.
Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Gezer, y quemádala, y había muerto los cananeos que habitaban la ciudad, y dádola en don a su hija la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Gezer, y a la baja Betolón, y a Baalat, y a Tamor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía municiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón deseó edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no fueron de los hijos de Israel. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, o sus príncipes, o sus capitanes, o comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y prepósitos sobre las obras, eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Millo. Y ofrecía Salomón 3 veces cada un año holocaustos y pacíficos sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba perfumes sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa fue acabada. Hizo también el rey Salomón navíos en Ezión-Geber, que es junto a Elat en la ribera del mar Bermejo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellos a sus siervos, marineros y diestros en la mar, con los siervos de Salomón. Los cuales fueron a Opir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y trajeronlo al rey Salomón. Capítulo 10. Y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas. Y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias, y oro en grande abundancia, y piedras preciosas. Y como vino a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey, que no le declarase. Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse enajenada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto, que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, y te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y muy mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias, como la reina de Seba dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Opir, traía también de Opir muy mucha madera de Brasil, y piedras preciosas. Y de la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino tanta madera de Brasil, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio como de mano del rey Salomón. Y ella se volvió, y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año, era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes, y de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia, y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro extendido. 600 siclos de oro gastó en cada pavés. Asimismo 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y lo alto de él era redondo por el respaldo. Y de la una parte y de la otra tenía apoyos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de la una parte y de la otra. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había plata. En tiempo de Salomón no era de estima. Porque el rey tenía la flota que salía a la mar, a Tarsis, con la flota de Irán. Una vez en cada 3 años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, simios y pavos. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría.
Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: vasos de oro, vasos de plata, vestidos, armas, aromas, caballos y acémilas. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Y tenía 1400 carros, y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y puso el rey en Jerusalén plata como piedras, y cedros como los cabrahigos que están por los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150. Y así lo sacaban por mano de ellos, todos los reyes de los heteos, y de Siria. Capítulo 11. Empero el rey Salomón amó, amas de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras. Alas de Moab, alas de Amón, alas de Idumea, alas de Sidón, y alas heteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto Achmos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes, y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad, idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Entonces huyó Hadad, y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y levantáronse de Madián, y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, viniéronse a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual le dio casa, y le señaló alimentos, y aun le dio tierra. Y halló Hadad grande gracia delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tapnes. Y la hermana de Tapnes le parió a su hijo Genubat, al cual destetó Tapnes dentro de la casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y respondióle Faraón: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada. Con todo, ruégote que me dejes ir. Despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él, y habíase hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, y habitaron allí e hicieronle rey en Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre la Siria. Asimismo Jeroboam hijo de Nabat, eprateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por qué éste alzó mano contra el rey, fue esta: Salomón edificando a Millo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías Silonita. Y él estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos 2 solos en el campo.
y trabando a Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarot diosa de los Sidonios, y a Achmos dios de Moab, y a Moloch dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David su padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam, huyó a Egipto, a Sisal rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Lo demás de los hechos de Salomón, y todas las cosas que hizo, y su sabiduría, ¿no están escritas en el libro de los hechos de Salomón? Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam su hijo. Capítulo 12. Y fue Roboam a Sichm, porque todo Israel había venido a Sichm para hacerlo rey. Y aconteció, que como lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y díjoles: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él, le respondieron, diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado. Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra, que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Pero apedreóle todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro, y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.
Y aconteció, que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación, e hiciéronle rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180.000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel, y reducir el reino a Roboam hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semaías varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa. Porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse, y fuéronse, conforme a la palabra de Jehová. Y reedificó Jeroboam a Sichm en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno, hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón. Él hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. Capítulo 13. Y he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey: Si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque. Y díjole: ¿Eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: Yo soy. Díjole entonces: Ven conmigo a casa, y come del pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Vuélvele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. Entonces volvió con él, y comió del pan en su casa, y bebió del agua.
Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno. Y yéndose, topóle un león en el camino, y matóle. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron, y dijéronlo en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos, y díjoles: Enalbardadme un asno. Y ellos se lo enalbardaron. Y él fue, y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el asno, y llevóselo. Y el profeta viejo vino a la ciudad, para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro. Y endecháronle, diciendo: Ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: Cuando yo muriere, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esto no se tornó Jeroboam de su mal camino. Antes volvió a hacer sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba, y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Capítulo 14. En aquel tiempo Abías hijo de Jeroboam cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: Levántate ahora, disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes, y turrones, y una botija de miel, y ve a él, que te declare lo que ha de ser de este mozo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así. Y levantóse, y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies cuando entraba por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Empero yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve, y di a Jeroboam: Así dijo Jehová Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, le comerán los perros. Y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo. Porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate, y vete a tu casa, que en entrando tu pie en la ciudad, morirá el mozo. Y todo Israel lo endechará, y le enterrarán. Porque solo él de los de Jeroboam entrará en sepultura. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová se levantará un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué, si ahora? Y Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirá los de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, y se fue, y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió.
y enterráronlo, y endechólo todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, que él había hablado por mano de su siervo Ahías profeta. Los otros hechos de Jeroboam, qué guerras hizo, y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años. Y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Y Roboam hijo de Salomón reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron altos, estatuas, y bosques, en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisal rey de Egipto contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y saqueólo todo. Llevóse también todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de metal, y diólos en manos de los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban, y poníanlos después en la cámara de los de la guardia. Lo demás de los hechos de Roboam, y todas las cosas que hizo, no están escritas en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y reinó en su lugar Abiam su hijo. Capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maach, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados de su padre, que había hecho antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor de David, dióle Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Uría Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Lo demás de los hechos de Abiam, y todas las cosas que hizo, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David. Y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maach, hija de Abisalom. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Porque quitó los sodomitas de la tierra, y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Y también privó a su madre Maach de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y quemólo junto al torrente de Cedrón. Empero los altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, y plata, y vasos. Y hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa rey de Israel contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno de Asa, rey de Judá. Entonces tomando Asa toda la plata y oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, entrególos en las manos de sus siervos, y enviólos el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Ción, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: Alianza hay entre mí y ti, y entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ve, y rompe tu alianza con Baasa rey de Israel, para que me deje. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Aión, y a Dan, y a Abel Bet-Maach, y a toda Cinerot, con toda la tierra de Neptalí. Y oyendo esto Baasa, dejó de edificar a Rama, y estúvose en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar ninguno. Y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Gabaa de Benjamín, y a Mizpa. Lo demás de todos los hechos de Asa, y toda su fortaleza, y todas las cosas que hizo, y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en el tiempo de su vejez enfermó de sus pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre.
y reinó en su lugar Josafat su hijo. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa hijo de Ahía, el cual era de la casa de Isafr, hizo conspiración contra él. E hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos. Porque Nadab y todo Israel tenían cercado a Gibetón. Matólo pues Baasa en el tercer año de Asa rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y como él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerlo, conforme a la palabra de Jehová que él habló por su siervo Ahías Silonita. Por los pecados de Jeroboam que él había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Lo demás de los hechos de Nadab, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Baasa hijo de Ahía sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años. E hizo lo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Capítulo 16. Y fue palabra de Jehová a Jehú hijo de Hanani contra Baasa, diciendo: Pues que yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Lo demás de los hechos de Baasa, y las cosas que hizo, y su fortaleza, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa. Y reinó en su lugar él a su hijo. Empero la palabra de Jehová por mano de Jehú profeta, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo a los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam. ¿Y por qué lo había herido? En el año 26 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Ela hijo de Baasa sobre Israel en Tirsa. Y reinó 2 años. E hizo conjuración contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa su mayordomo en Tirsa, vino Zimri, y lo hirió y mató, en el año 27 de Asa rey de Judá. Y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa, sin dejar en ella meante a la pared, ni sus parientes ni amigos. Así rayó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová, que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa, y los pecados de Ela su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Jehová Dios de Israel con sus vanidades. Los demás hechos de Ela, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había asentado campo sobre Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campo oyó decir: Zimri ha hecho conjuración, y ha muerto al rey. Entonces todo Israel levantó el mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y cercaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, metióse en el palacio de la casa real, y pegó fuego a la casa consigo. Así murió. Por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri, y su conspiración que formó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni hijo de Ginet, para hacerlo rey. Y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri, pudo más que el que seguía a Tibni hijo de Ginet. Y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y compró él de Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, señor que fue de aquel monte. Y Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová, hizo peor que todos los que habían sido antes de él.
Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Lo demás de los hechos de Omri, y todas las cosas que hizo, y sus valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria. Y reinó en lugar suyo Ach, su hijo. Y comenzó a reinar Ach hijo de Omri sobre Israel el año 38 de Asa rey de Judá. Y reinó Ach hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. Y Ach hijo de Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel hija de Ecbaal rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Ach un bosque. Y añadió Ach haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. En su tiempo y el de Betel reedificó a Jericó. En Abiram su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué hijo de Nun. Capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achb: Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo serojas. Y él la llamó, y díjole: Ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y díjole: Ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 serojas, para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos, y nos muramos. Y Elías le dijo: No hayas temor. Ve, haz como has dicho. Empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue, e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave, que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades, y para hacerme morir mi hijo. Y él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y llevólo a la cámara donde él estaba, y púsole sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, matándole su hijo. Y midióse sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas, y revivió. Tomando luego Elías al niño, trájolo de la cámara a la casa, y diólo a su madre, y díjole Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Capítulo 18. Pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Achb, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Achb. Había a la sazón grande hambre en Samaria. Y Achb llamó a Abdías su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y sustentólos a pan y agua. Y dijo Achb a Abdías:
Ve por el país a todas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos. ¿Que acaso hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las acémilas, para que no nos quedemos sin bestias? Y partieron entre sí el país para recorrerlo. Achb fue de por sí por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías. Y como le conoció, postróse sobre su rostro, y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: He aquí Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que tú entregues tu siervo en mano de Achb para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos: No está aquí, él ha conjurado a reinos y naciones y no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías. Y acontecerá que, luego que yo me haya partido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y viniendo yo, y dando las nuevas a Achb, y no hallándote él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová? Que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en cuevas, y los mantuve a pan y agua. Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías, para que él me mate. Y díjole Elías: Vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Achb, y diole el aviso. Y Achb vino a encontrarse con Elías. Y como Achb vio a Elías, díjole Achb: ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Achb envió a todos los hijos de Israel, y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías tornó a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójanse ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey, y pondrélo sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos el un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más. E invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y aprestáronlo, e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, que Dios es. Quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino. ¿Acaso duerme, y despertará? Y ellos clamaban a grandes voces, y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese ni escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente. Compuso luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y púsolo sobre la leña. Y dijo: Henchid 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. E hicieronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar. Y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías, y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme.
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aun lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y díjoles Elías: Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Y entonces Elías dijo a Achb: Sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. Y Achb subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia la mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube de la mar. Y él dijo: Ve, y di a Achb: Unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo Achb, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y vino corriendo delante de Achb hasta llegar a Jezreel. Capítulo 19. Y achutió la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua. Y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez, tocóle, diciendo: Levántate, come. Porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió. Y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo hijo de Sapat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será, que el que escapare del cuchillo, de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000. Todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Y partiéndose él de allí, halló a Eliseo hijo de Sapat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióla al pueblo que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y servíale. Capítulo 20. Entonces Ben-Hadad rey de Siria juntó a todo su ejército, y con él 32 reyes, con caballos y carros.
Y subió, y puso cerco a Samaria, y combatióla. Y envió mensajeros a la ciudad a Achb rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro es mío, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió, y dijo: Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Y volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: Así dijo Ben-Hadad: yo te envié a decir: tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales escudriñarán tu casa, y las casas de tus siervos. Y tomarán con sus manos, y llevarán todo lo precioso que tuvieres. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos de la tierra, y díjoles: Entended, y ved ahora cómo este no busca sino mal. Pues que ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro. Y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decid al rey mi señor: haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio. Mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron, y diéronle la respuesta. Y Ben-Hadad tornó a enviarle a decir: Así me hagan los dioses, y así me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió, y dijo: Decidle, que no se alabe el que se ciñe, como el que ya se desciñe. Y como él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Poned. Y ellos pusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta se llegó a Achb rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿has visto esta grande multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Achb: ¿por mano de quién? Y él dijo: Así ha dicho Jehová: por mano de los criados de los príncipes de las provincias. Y dijo Achb: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él reconoció los criados de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego reconoció todo el pueblo, todos los hijos de Israel, que fueron 7000. Y salieron a mediodía. Y estaba Ben-Hadad bebiendo, borracho en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los criados de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y había Ben-Hadad enviado quien le dio aviso, diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los criados de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. E hirió cada uno al que venía contra sí. Y huyeron los siros, siguiéndolos los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió la gente de a caballo, y los carros. Y deshizo los siros con grande estrago. Llegándose luego el profeta al rey de Israel, le dijo: ve, fortalécete, y considera y mira lo que has de hacer. Porque pasado el año, el rey de Siria ha de venir contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballos por caballos, y carros por carros. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, e hízolo así. Pasado el año, Ben-Hadad reconoció los siros, y vino a Apec a pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fuéronles al encuentro. Y asentaron campo los hijos de Israel delante de ellos, como dos rebañuelos de cabras. Y los siros henchían la tierra. Llegándose entonces el varón de Dios al rey de Israel, hablóle diciendo: así dijo Jehová: por cuanto los siros han dicho, Jehová es Dios de los montes, no Dios de los valles, yo entregaré toda esta grande multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días tuvieron asentado campo los unos delante de los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y mataron los hijos de Israel de los siros en un día 100.000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Apec, a la ciudad. Y el muro cayó sobre 27.000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad, y escondíase de cámara en cámara. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora sacos en nuestros lomos, y sogas en nuestras cabezas, y salgamos al rey de Israel. Por ventura te salvará la vida. Ciñeron pues sus lomos de sacos, y sogas a sus cabezas, y vinieron al rey de Israel, y dijéronle: tu siervo Ben-Hadad dice:
Ruégote que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen agüero, y presto tomaron esta palabra de su boca, y dijeron, tu hermano Ben-Hadad. Y él dijo, y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Ach, y él le hizo subir en un carro. Y díjole Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Ach, te dejaré partir con esta alianza. Hizo pues con él alianza, y dejóle ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro varón no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí en apartándote de mí, te herirá un león. Y como se apartó de él, topóle un león, e hirióle. Encontróse luego con otro hombre, y díjole, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe, e hízole una herida. Y el profeta se fue, y púsose delante del rey en el camino, y disfrazóse con un velo sobre los ojos. Y como el rey pasaba, él dio voces al rey, y dijo, tu siervo salió entre la tropa. Y he aquí apartándose uno, trájome un hombre, diciendo, guarda a este hombre, y si llegare a faltar, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y como tu siervo estaba ocupado a una parte y a otra, él desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Pero él se quitó presto el velo de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová. Por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Capítulo 21. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Achub rey de Samaria. Y Achub habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana, junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Achub, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Achub a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama, y volvió su rostro, y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel, y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu, y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que, si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come pan, y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Achub, y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, y poned a Nabot a la cabecera del pueblo. Y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestigúen contra él, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, y apedreadlo, y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y sentáronse delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad, y apedreáronlo con piedras, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Achub, levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Achub que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Achub rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has, diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has poseído? Y tornarás a hablarle, diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Achub dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Achub todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel.
Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahía. Por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Ach fuere muerto en la ciudad, perros le comerán. Y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Ach, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció cuando Ach oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos, y puso saco sobre su carne, y ayunó, y durmió en saco, y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Ach se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Capítulo 22. 3 años pasaron sin guerra entre los siros e Israel. Y aconteció al tercer año, que Josaphat rey de Judá descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que es nuestra Ramot de Galaad? Y nosotros callamos en orden a tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josaphat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josaphat respondió al rey de Israel: como yo, así tú. Y como mi pueblo, así tu pueblo. Y como mis caballos, tus caballos. Y dijo luego Josaphat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josaphat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josaphat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Michas, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josaphat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco, y díjole: trae presto a Michas hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josaphat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedechas hijo de Chnana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová: con estos acornearás a los siros hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, que Jehová la dará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Michas, hablóle, diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia bien. Y Michas respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Michas, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Y él respondió: sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josaphat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Ach, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu, y púsose delante de Jehová, y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: inducirlo has, y aún saldrás con ello. Sal pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Llegándose entonces Sedechas hijo de Chnana, hirió a Michas en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Michas respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de cámara en cámara por esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Michas, y vuélvelo a Amón gobernador de la ciudad, y a Joas hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz.
Y dijo Michas: si llegares a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josaphat rey de Judá a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josaphat: yo me disfrazaré, y entraré en la batalla. Y tú vístete tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó, y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis vosotros ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Y como los capitanes de los carros vieron a Josaphat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y viniéronse a él para pelear con él. Mas el rey Josaphat dio voces. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, apartáronse de él. Y un hombre disparando su arco a la aventura, hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su carretero: toma la vuelta, y sácame del campo, que estoy herido. Mas la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los siros, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el seno del carro. Y a puesta del sol salió un pregón por el campo, diciendo: cada uno a su ciudad, y cada cual a su tierra. Y murió pues el rey, y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Lavaron también sus armas. Y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra de Jehová que había hablado. Lo demás de los hechos de Ach, y todas las cosas que ejecutó, y la casa de marfil que hizo, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Ach con sus padres, y reinó en su lugar Ochzías su hijo. Y Josaphat hijo de Asa comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Ach rey de Israel. Y era Josaphat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba hija de Silai. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin declinar de él, haciéndolo recto en los ojos de Jehová. Y Josaphat hizo paz con el rey de Israel. Lo demás de los hechos de Josaphat, y sus hazañas, y las guerras que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom. Presidente había en lugar de rey. Había Josaphat hecho navíos en Tarsis, los cuales habían de ir a Opir por oro. Mas no fueron, porque se rompieron en Ezión-Geber. Entonces Ochzías hijo de Ach dijo a Josaphat: vayan mis siervos con los tuyos en los navíos. Mas Josaphat no quiso. Y durmió Josaphat con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre. Y en su lugar reinó Joram su hijo. Y Ochzías hijo de Ach comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josaphat rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho.